Hola amigos, una vez más estamos aquí en esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Y yo quisiera en este momento llevarles a reflexionar y meditar en un personaje bíblico que me inspira mucho y es Enoc. Encontramos en la palabra de Dios algo muy motivador que nos dice de Enoc y está en el libro de Génesis capítulo 5 y en el versículo 21 comienza diciendo: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Este versículo es muy, pero muy impresionante porque encontramos a un hombre que no conoció la muerte. Dios se lo llevó, porque dice aquí que él caminó con Dios. Fue uno de los personajes bíblicos que tuvo esa experiencia de intimidad con Dios, de caminar al lado de Dios. Y nos dice la Biblia que después que engendró a su hijo a Matusalén, qué experiencia más hermosa debe haber sido para él ver a su hijo nacer, procrear a un ser humano que se parece a él, traerlo a la vida. Lo debe haber llevado a acercarse a Dios de tal manera que alabó al Señor por esa maravilla. Y ese acercamiento con Dios hizo que Enoc se convirtiera en amigo de Dios. Dice la palabra de Dios también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo nos muestra algo llamativo de Enoc: agradó a Dios. Algo que nosotros deberíamos también buscar que agradar a Dios. Él caminó con Dios. Y podríamos nosotros preguntarnos, ¿qué es caminar con Dios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Vamos a buscar aquí en nuestras Biblias. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Según este versículo, caminar con Dios es temer a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, ¿verdad? Temer a Dios, y dice que lo ames y que lo sirvas. Cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros servimos a Dios, es porque estamos caminando con Él, porque estamos queriendo agradar a Dios de tal manera que pueda convertirse en nuestro amigo, que nosotros podamos realmente ser íntimos con Dios. Mira lo que nos dice Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús también, cuando estuvo en esta tierra, estuvo cerca de Dios, caminó con Dios. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si decimos que le amamos, si decimos que servimos, si decimos que tememos a Dios, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús caminó con Dios. ¿Y cómo anduvo Jesús? Vamos a ver, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Dice que estuvo haciendo el bien. Estuvo sanando. Estuvo compartiendo con otros las bendiciones de Dios. Esto es lo que estuvo haciendo Jesús y lo que nosotros también deberíamos hacer si queremos ser amigos de Dios, si queremos caminar con Dios todos los días. ¿Cómo también debemos andar? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la forma como el cristiano, el Hijo de Dios, debe caminar en este mundo, en santa y piadosa manera de vivir. Cuando nosotros andamos de acuerdo con la palabra de Dios, vamos a vivir vidas santas, vidas que estén en armonía con la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Enoc. Caminaba con Dios de tal manera que su vida era una vida santa. El testimonio que daba a los demás era admirable, porque él tenía una vida piadosa, o sea, consagrado a Dios, entregado a Dios. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12. Vamos a Primera Tesalonicenses ahora, y al capítulo 2, versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tenemos que andar como es digno de Dios, como hijos dignos de Dios. Dios quiere que nosotros andemos con dignidad, levantando siempre en alto el rostro y no avergonzados por algo que hemos hecho que ha ofendido a Dios o que ha causado daño a los demás. Tenemos que ser personas transparentes, genuinas, íntegras, leales, que estemos siempre en favor del bien. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 5, y en el versículo 2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? En olor fragante, como una fragancia. Nos dice aquí que debemos andar en amor. ¿Cómo andamos en amor? Cuando Dios está con nosotros y en nosotros, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios quiere que andemos en amor. Cuando comencemos a andar en amor es porque estamos experimentando, estamos caminando con Dios cada día. También debemos reconocer, como dice Génesis 5:23, que Enoc caminó. Dice, 365 años vivió Enoc. Y él estuvo caminando con Dios. Y caminaba con Dios todos los días. No una vez a la semana, no un día a la semana, no un día especial, sino todos los días. Y es lo que el Señor nos invita a hacer a nosotros también. Que estemos dispuestos a caminar con el Señor todos los días de nuestra vida. También encontramos en Hebreos 11:5, como ya leímos, que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, porque caminó con el Señor, porque estuvo siempre del lado del bien, del lado de Dios. Ahora, en Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos da un consejo. Si queremos caminar con el Señor, entonces no debemos estar caminando de acuerdo al mundo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos acostumbremos a este mundo. No vamos a vivir en este mundo para siempre. Tenemos que irnos amoldando a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Y cuando nosotros comencemos a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, entonces vamos a caminar con el Señor. Vamos a estar felices de estar juntos al Señor. Porque el Señor dice, se lo llevó a Enoc. Enoc está disfrutando ahora en esas mansiones, en ese cielo que es una bendición, donde están los ángeles, donde está la presencia de Dios. Allí está Él. Y ahí es donde nosotros vamos a ir si somos fieles también. También la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6 y en el versículo 9 que nosotros somos un pueblo adquirido, una nación santa. Y de esta manera entonces tenemos que comportarnos, tenemos que vivir de una manera diferente. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y así también nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo diferente, un pueblo entregado y consagrado a Dios.
Recordemos, el resultado de caminar con Dios trae transformación y cambio. Enoc halló gracia, Noé se salvó del diluvio, Abraham halló la promesa y heredó esa promesa maravillosa. Dios fue un gran líder con Moisés porque lo guió. Daniel recibió grandes y maravillosas revelaciones de parte de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás tú listo para caminar con Dios? ¿Deseas tú caminar con el Señor? El Señor tiene grandes planes para tu vida y Él desea que tú te pongas en las manos de Él. Él te invita para que camines y para que camines al lado de Dios. Al leer la Biblia, al orar y al compartir nuestro testimonio con otros, nos estamos poniendo en las manos de Dios y estamos comenzando a caminar ese camino que nos llevará para siempre a la vida eterna. Caminar con el Señor a su lado para siempre. Que el Señor te bendiga.